En este caso, una vez estimamos el modelo, lo único que tenemos que hacer en este caso es comparar el resultado con el planteamiento del modelo. En base a este resultado, podemos estimar que los crímenes van a estar en relación a 2246, en este caso que es beta uno más beta 2 que viene siendo 0,012091524 por la población más beta 3 que es 260.10,64889 por en este caso el desempleo y en este caso más 38,957139. En este caso por beta 4 que viene a ser la cantidad de policías. Ok, entonces una vez ustedes estiman el modelo, o en este caso los parámetros beta, simplemente tenemos que verificar si el planteamiento teórico del modelo, o sea, lo que nosotros inferimos por estudios, por teoría, a nivel de datos o a nivel de esta muestra, tiene relación o en este caso respeta esa lógica. La primera lógica que nosotros estimábamos era que cuando no analicemos, o sea, cuando queramos analizar la tasa de crímenes, o en este caso la cantidad de crímenes que haya en un país, sin tomar en cuenta la población o los crímenes, sin tomar en cuenta, mejor dicho, la población, la tasa de desempleo, acá, perdón, no es crimen, en este caso, desempleo, desempleo. Ya. Entonces el análisis básico era que cuando la variable población sea cero, desempleo sea cero y no haya policía, va a haber en este caso una cantidad mínima de crímenes, digamos. Naturalmente, hasta en los países más seguros, o en este caso con un crecimiento económico grande o con grandes oportunidades, sigue habiendo una tasa mínima de crímenes o de personas que quieren delinquir por estilo de vida, porque es más fácil, porque vienen de una sociedad, en este caso una infancia, vamos a decir, traumática. Entonces, son diferentes variables que agrupan. Ahora, en este caso, si comparamos entre lo que estimamos inicialmente que beta uno sería el nivel mínimo de crímenes cuando no tomamos en cuenta las variables independientes, en este caso podemos inferir que sí, correctamente sale un valor positivo o en este caso una cantidad mínima que esta muestra nos dice. ¿Qué quiere decir? En este caso, beta uno por la constante nos dice que cuando las variables, o mejor dicho, que la cantidad de crímenes, cuando las variables, en este caso x2, x3 y x4 sean igual a cero, en este caso la cantidad de crímenes cuando las variables sean igual a cero, simplemente van a ser, serán de 2246. Entonces, de manera sencilla, cuando no tomemos en cuenta el impacto del desempleo o asumamos que estas variables son igual a cero, el desempleo de la población y la policía, la cantidad mínima de crímenes que va a haber por otros factores va a ser de 2246 o 2246 crímenes. Ya, eso interpreta beta uno, por eso se conoce como valor constante o valor promedio o en este caso intersecto, como otros docentes lo llaman, porque este caso es el valor que va a cortar con el eje Y, que nos va a decir ese valor mínimo que va a tener la variable de estudio. En este caso estudiamos los crímenes, que ya estamos infiriendo cuánto va a ser la cantidad mínima de crímenes cuando ya no tome en cuenta la cantidad de policías, la cantidad de desempleo o la cantidad de población o país. Por eso es que se asume que estas variables independientes son igual a cero. Y en el análisis de signos simplemente podemos decir que el signo, en este caso el signo de beta uno estimado, coincide con la teoría planteada, que cuando no se toman en cuenta las variables, en este caso independiente, habrá una cantidad mínima de crímenes. Mínima de crímenes. O sea, siempre va a haber una cantidad mínima de crímenes. Cuando no se toma en cuenta la policía, la tasa de desempleo, o en este caso la población. Ahora, luego vamos a empezar a interpretar y comparar los resultados de cada parámetro beta respecto a la teoría planteada. En este caso, beta 2 que viene a ser el coeficiente de la pendiente,
y en este caso beta 2 representa a x2, que viene a ser la población. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que la población, o en este caso el parámetro beta 2 o el coeficiente de beta 2 me indica que cuando la población aumente en promedio en una unidad, en este caso la tasa o en este caso la cantidad de crímenes, en este caso la variable y o la variable dependientes crímenes, en este caso como tenemos un signo positivo, significa aumentará. Va a haber un aumento, aumentará en 0.0120915. Que acá puede ser, yo creo que registros, porque los crímenes se registran en base a personas, ¿no? A la cantidad de crímenes que cometieron o a la cantidad de delitos. Entonces acá simplemente resumimos que en este caso la población me indica que cuando aumente beta 2 mejor dicho, me indica a través de la población que cuando la población aumente una unidad, la cantidad de crímenes o en este caso el impacto que genera la población en los crímenes va a ser o va a generar un aumento en este caso de 0,012 crímenes. Que acá podemos ver que en este caso es un coeficiente muy bajo, que cuando quizás hagamos la prueba de hipótesis sale que es una variable poco significativa. Porque el hecho que lógicamente podemos inferir que más población quizás puede generar una posibilidad de que haya más criminales, pero no es una variable como tal fuerte o de alto impacto para definir la cantidad de crímenes. Para mí, por ejemplo, sería en este caso el desempleo o en este caso la cantidad de ingresos que no se toma en este modelo, pero que se podría tomar en cuenta el ingreso promedio. Para mí esas dos variables son mucho más importantes para aumentar la criminalidad o el crimen, que en este caso la población. Entonces, por ahora estamos definiendo que naturalmente el parámetro beta 2 que representa población va a generar un aumento por cada unidad que aumente en promedio esta variable, va a generar un aumento en los crímenes en 0,012. En este caso, si ustedes analizan el signo, simplemente el signo o el valor del signo coincide con el valor de la teoría. La teoría, ya que se infiere o se asume, o en este caso se plantea que cuando aumenta la población, la cantidad de crímenes aumentará. Ya, esto simplemente cómo se relaciona el signo o el valor positivo que nos salió de beta 2 con el modelo, o en este caso con el aporte que hace al modelo. Luego vemos en este caso beta 3. Beta 3 representa a la cantidad de desempleo. De la misma manera, naturalmente se esperaba o esperábamos un signo positivo del parámetro beta T que representa el valor capturado en este caso o cuánto genera de crímenes el desempleo. O sea, mientras más desempleo haya, se dice, o en este caso se dice teóricamente que mayor va a ser la tasa de desempleo. Entonces acá nos da un valor de 260, como pueden ver, un valor significativo a comparación de los policías, o en este caso la población, que como les digo, cuando se hace la prueba de significancia, ahí se sabe qué variables realmente afectan a los crímenes y se hace un nuevo modelo. Por ahora yo les puedo adelantar que sin necesidad de haber hecho este ejercicio, yo sé que va a ser el desempleo. Pero vamos a seguir explicando. En este caso, el parámetro beta 3, ¿ok? Algo que me olvidé de mencionar es que cuando interpreten cada parámetro, aquí ustedes tienen que poner asumiendo que las demás variables son constantes. ¿Ok? Ya, cuando se interpreta cada parámetro beta, se interpreta de manera individual. Entonces, se asume que cuando yo interpreto beta 3, las otras variables o los otros parámetros son constantes. Cuando yo interpreto beta 4, las otras variables son constantes. Entonces, en este caso, voy a decir lo mismo. El parámetro o el coeficiente, en este caso, el parámetro beta 3 me indica que cuando
la cantidad, en este caso, cuando el desempleo aumente en una unidad, que generalmente acá no debería ser una unidad, debería ser en un por ciento. Podemos tomarlo como porcentaje, o en este caso, como no tengo el enunciado, solo me pasaron al Excel, voy a asumir que es porcentaje. La tasa de desempleo generalmente es en porcentaje. Vamos a ponerle en un por ciento. ¿Ok? Parámetro beta 3 indica que cuando el desempleo, en este caso, aumente en un por ciento, la, la cantidad de crímenes aumentará en este caso, en 260,10. Eso es en este caso la interpretación del parámetro beta 3. Cuando el desempleo en un país aumente en un por ciento, la cantidad de crímenes que va a tener o la cantidad de registro de crímenes va a ser de 260. Ok, y en este caso el análisis aquí, como les decía, se pone asumiendo, o en este caso, asumiendo que las demás variables se mantienen constantes. Me faltó, se mantienen constantes. Ahora, por último, aquí ustedes tienen que hacer el análisis de signo. En este caso, el modelo planteaba que el desempleo tiene un impacto positivo, en este caso un impacto directo. Mayor desempleo se asocia a mayor tasa de crímenes o mayor cantidad de crímenes. El modelo que nos dice que efectivamente sí, crímenes o mejor dicho, desempleo tiene un impacto positivo. Entonces, en el análisis de signo, concluimos, en este caso, el signo esperado o el impacto esperado, en este caso, de la variable desempleo X3 coincide con la teoría planteada. Teoría planteada que ante el aumento, que ante el aumento de la tasa de desempleo o del desempleo, los crímenes aumentarán. Entonces aquí estamos, en este caso, concluyendo que las tres variables iniciales, los tres parámetros beta concluyen, o en este caso, si están sustentadas o están o coinciden con la teoría planteada. Y por último, vamos a analizar en este caso la cantidad de policías, en este caso, oficiales de policías que hay, como la cantidad de personas que se aumenta. Entonces, en este caso, el parámetro beta 4 viene a representar el aporte marginal del aumento, en este caso, de las unidades de efectivo policial. Entonces, acá me dice el parámetro beta 4 me indica que cuando la cantidad de policías aumente en una unidad en promedio, o sea, cuando se aumenta un oficial de policía en cualquier estación policial, la cantidad de crímenes aumentará en 38,95, asumiendo que asumiendo que las demás variables son constantes. Ahora aquí voy a poner una observación constante. En este caso, por lógica, nosotros, si yo les pregunto, ustedes asumen que mientras mayor cantidad de efectivo haya en un departamento o en este caso en un país o de manera general en la ciudad, por lógica, la cantidad de crímenes disminuiría. Ese es el planteamiento de la teoría. Como pueden ver, mayor policía, en este caso, menor tasa de crímenes. Lo que encontramos es que acá estaba sucediendo lo contrario. Acá me dice que ante el aumento de un efectivo policial, los crímenes en vez de disminuir, en este caso van a aumentar. Ya que aquí, por eso es que se analiza el signo. En este caso, podemos poner lo cual no coincide con la teoría planteada. Planteada que ante el aumento, que ante el aumento de la cantidad de efectivos policiales,
la cantidad de crímenes disminuye. En este caso, yo acá estoy observando que no está coincidiendo lo que estimé con lo planteado con la teoría. Ahora, el siguiente paso, por eso es que se hace primero ver la representatividad del modelo a nivel general con el coeficiente de determinación y luego se hace el tema de la prueba de hipótesis. ¿Para qué hacemos la prueba de hipótesis? A pesar de que acá no coincide con la teoría, este parámetro no es que automáticamente no se tome en cuenta. Se puede tomar en cuenta porque muchas veces la teoría plantea una cosa y la realidad es otra. Cada escenario, o en este caso cada comportamiento de un país es diferente. Lógicamente, la teoría es algo que busca explicar de manera general el comportamiento, pero no siempre acierta. Yo les puedo dar un gran ejemplo acá, el hecho de que aumente la cantidad de policía o el presupuesto general, la cantidad de la policía no ha generado que dejen de ver en este caso los tiroteos, ha aumentado. Y a pesar que ahorita se quiere dar una visibilidad de que hay seguridad, por algo andan con chalecos los policías, digamos. Entonces saben que hay en este caso una crisis. Entonces no siempre la cantidad de policías va a generar un aumento, en este caso una disminución, mejor dicho. Y por eso quizás en esta muestra podemos ver que cuando aumentaban los oficiales de policía, en vez de disminuir, en este caso aumentó. Por ejemplo, aquí teníamos 1.395 oficiales, teníamos en este caso una cantidad de crímenes perdón, teníamos 1.395 oficiales y 65.000 crímenes registrados. Se aumentó la cantidad de oficiales, ¿qué pasó? Aumentó la cantidad de crímenes. Por eso es que a veces el modelo captura esa relación, porque está capturando una relación lineal y como estamos aumentando la cantidad de policías, pero aún así se aumenta la cantidad de crímenes, lo que planteo con la teoría a lo que mi muestra me indica, a veces en este caso hay una disparidad, no coincide. En este caso, para comprobar si el modelo es funcional, lo que vamos a hacer primero en este caso es sacar la representatividad del modelo y luego vamos a armar pruebas de hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer para sacar la representatividad del modelo, en este caso es calcular, le va a decir, quizás un modelo le ponga ajuste, coeficiente de determinación, otro le ponga representatividad del modelo, se refiere en este caso al coeficiente de correlación, mejor dicho, perdón, de determinación, R cuadrado, coeficiente de determinación. Ya, entonces simplemente en este caso tenemos que hallar la primera matriz que sería beta transpuesta por X transpuesta por Y. Para hallar, tenemos que hallar los valores de esto de acá. Para la división, en este caso sería Y transpuesta por Y. También tenemos que saber la cantidad, lo que eso lo sabemos, son 14. Y en este caso tenemos que hallar Y promedio. Y promedio. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? En este caso vamos a hallar el promedio. Acá ustedes ponen promedio igual y hallan el promedio de Y. En este caso, se llama el promedio de Y. Ah, perdón, no puse promedio. Entonces hallamos el promedio de Y, lo tenemos aquí y simplemente acá ponemos igual y el promedio. En este caso, promedio. Ok, la cantidad de datos sabemos que son 14 observaciones. En este caso, Y transpuesta, para hallar Y transpuesta por Y, simplemente ponemos mmul. Dentro de mmul vamos a poner transponer. Entonces ponemos mmul primero, luego ponemos transponer. En este caso seleccionamos Y, que va a ser Y transpuesta. Cerramos paréntesis, punto y coma. Seleccionamos otra vez la matriz Y, cerramos paréntesis y control shift enter. Caso, aquí tenemos Y transpuesta por Y, como pueden ver, mmul, transponer, en este caso, transponer la matriz Y y otra vez multiplicar por la matriz Y. Y luego acá tenemos que sacar beta transpuesta por X transpuesta por Y. En este caso, esto acá lo vamos a transponer. Entonces, en este caso, aquí ponemos mmul, transponer
Tenemos, en este caso, seleccionamos la matriz de los parámetros beta. Perdón. Antes de seleccionar, tiene que poner transponer. Transponer, paréntesis, selecciona. Cerramos, en este caso, paréntesis, punto y coma. Y como aquí ya tenemos X transpuesta por Y, directamente seleccionamos acá. Cerramos paréntesis, control shift enter. Ok, acá solamente nos cargó bien. Mmove, ok, transponer. Cierro paréntesis, punto y coma y agarro la matriz X transpuesta por Y. Entonces, como pueden ver, X transpuesta por Y. Otra una por ahí. Ok, puse un paréntesis por debajo. Entonces, una vez ya tenemos todos estos datos, simplemente hallamos R cuadrado. En este caso, el coeficiente de determinación o el nivel de representatividad que tiene el modelo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Simplemente igual, paréntesis, beta transpuesta por X transpuesta por Y, menos la cantidad de datos multiplicado por Y transpuesta elevado al cuadrado. A ver, en este caso, por así en vez. Elevado al cuadrado, cierro paréntesis, dividido entre Y transpuesta menos N por Y promedio. Y lo mismo, elevado al cuadrado. Como un 2 cierro paréntesis, en este caso, doy enter. Como pueden ver, aquí le va a dar en decimales, le aplica, en este caso, porcentaje y podemos ver que el modelo tiene un nivel, el modelo en conjunto tiene un nivel de representatividad del 98%. ¿Qué quiere decir? Que el modelo predice o captura el 98,55% de la variación de, en este caso, la variable crimen. Si quieren explicarlo de otra manera, podemos decir que el 98,55% de la variación del crimen estará explicado por el modelo. En este caso, el modelo está compuesto por X2, X3 y X4, que viene a ser población, índice de desempleo y cantidad de policías. Ahora, cuando ya hayamos el nivel de representatividad, simplemente lo que podemos hacer nosotros es hallar, en este caso, la matriz de covarianza, de varianza y covarianza. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso simplemente es hallar la varianza del modelo, ya que vendría a ser simplemente dividir el valor de beta transpuesta por X transpuesta menos, en este caso, la cantidad de, mejor dicho, Y transpuesta por Y menos la cantidad de beta transpuesta por X transpuesta por y dividido esto entre la cantidad de datos menos la cantidad de parámetros beta. Entonces, en este caso, para un momentito, creo que se cortó la pantalla. Sí, no se ve la pantalla. Ahora tengo, ok. ¿Se escucha? Es que creo que se está cortando el Wi-Fi. ¿Me escuchan bien? ¿O solo en la pantalla? Solo la pantalla. A ver, me vuelvo a compartir. A ver, ¿se ve ahora? ¿Se puede ver? Ya se ve, creo, ¿no? Se ve. Sí, es que lo sin querer cuando presiono la cinta de opciones lo deja compartir. Ya, como les decía, ahora lo que vamos a hallar es el SSU. En este caso, el SSU elevado al cuadrado, que es la varianza del modelo, o la varianza no explicada por el modelo. Que como le estaba diciendo, la fórmula simplemente es igual, es restar en este caso Y transpuesta por Y menos B transpuesta o beta transpuesta, los parámetros beta transpuesta por X transpuesta por Y,
cierro paréntesis, dividido entre, en este caso, los grados de libertad. Los grados de libertad vienen a ser la cantidad de observaciones menos la cantidad de parámetros beta. En este caso son 4. Pueden ver beta 1, 2, 3 y 4. Y le damos enter. Y en este caso esto viene a ser la varianza del modelo. Ok, entonces con esto de aquí, nosotros ya podemos hallar, le puse 14 acá, para no ser alarme voy a poner 14. Con esto ya podemos hallar, en este caso, la matriz de varianza y covarianza. Entonces, matriz de varianza y covarianza, que es bar-covar. En este caso, para hallar esto necesitamos el valor de la varianza no explicada y también necesitamos el valor de la inversa de x transpuesta por x. En este caso, y voy copiando. En este caso es una matriz de 4 por 4, entonces control J, selecciono 4, en este caso 4 columnas, control D, y aquí tiene la matriz inversa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar esto por cada uno de los valores, y ahí voy a hallar la matriz Markov-Bar. Control Shift 1, entonces, ¿qué hago yo? Igual, doy clic en este caso a la varianza del modelo, aprieto F4 para fijarla y multiplico por cada uno. Y luego bajo 2, 3, 4, control D, perdón, control J es para rellenar hacia abajo y seleccionar hacia la derecha, control D para rellenar hacia la derecha. Y aquí le vamos a dar en este caso formato de número. Control Shift 1. Ya. Entonces, como pueden ver, de la misma manera, cuando verificamos la inversa de la cantidad de datos, para saber que está correctamente, nos va a salir primero la varianza de beta 1, la varianza de beta 2, la varianza de beta 3, y sucesivamente. Entonces, esto de acá viene a ser la varianza de beta 1, beta 2, beta 1, va, beta 2, beta 3 y beta 4. Y acá simplemente copiamos. Varianza de beta 1, varianza de beta 2, varianza de beta 3, varianza de beta 4. Ahora esto acá son las varianzas. Para sacar la desviación estándar o el error típico, como le llaman nuestros docentes, o el error estándar, en este caso se llama desviación estándar, que tan dispersos están los datos, simplemente aplicamos raíz a la varianza. Entonces en este caso raíz a la varianza y esto simplemente lo bajo, control J. Y acá ya tenemos en este caso varianza y variación estándar. La variación estándar es importante porque con eso vamos a sacar, en este caso, la prueba de hipótesis. Varianza, covarianza. Ok, entonces tenemos varianza y acá tenemos covarianza. Entonces, a modo de práctica, como les decía, pueden usar en este caso el análisis de datos para ver que está bien el error típico, en este caso acá, 2618, 0.13, me voy acá, lo mismo me sale. Y también acá ya les da los intervalos de confianza, que en este caso, como les digo, es para que vayan practicando, y el estadístico T. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las pruebas de hipótesis. Vamos a hacer las pruebas de hipótesis para beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces, simplemente vamos a poner prueba de hipótesis. En este caso, vamos a ver la prueba de hipótesis para beta 2. Entonces, generalmente se puede plantear de muchas maneras, pero lo que enseña de manera general la mayoría de docentes es que primero planteamos la hipótesis nula, que asume, en este caso H0, que beta 2 va a ser igual a 0, y la hipótesis alterna, que asume que beta 2 es diferente de 0. Y así se va a hacer con los tres parámetros beta, en este caso usando
se puede usar tanto 95% de 1% de significancia como un 5% de confianza. En este caso, cuando es un 95% de confianza, es un nivel de significancia del 5. Cuando le dice al 1% de significancia, significa en este caso que el valor es 99% de intervalo de confianza. Ahora, aquí, para saber, en este caso, se llama esto se usa lo que se llama regla de decisión, que nos dice lo siguiente. Cuando el valor de la t calculada, vamos a calcular una t, ahorita un valor t de estudio, o el valor. Vamos a llamar el valor crítico porque puede ser tabla Z. Cuando el valor crítico calculado, el valor de la probabilidad calculada sea mayor, en este caso, al valor de la tabla, ya sea tabla Z o tabla T, dependiendo de la cantidad de datos. Ahorita les voy a explicar cuándo se usa Z y cuándo se usa T. Cuando es mayor el valor calculado, en este caso, se rechaza la hipótesis nula. Y cuando es menor, no se rechaza. Ya, cuidado que en la interpretación ustedes pongan su acepta. Ya, las hipótesis nulas o se rechazan, en este caso, o no se rechaza. No significa que se acepta, o sea, el no rechazar significa indirectamente aceptar. Ya, pero muchos, por ejemplo, ponen se rechaza la hipótesis nula en este caso y se acepta la hipótesis alterna de que beta 2 es diferente de cero, concluyendo tanto. No, generalmente todo se trabaja, o sea, el análisis de la hipótesis se trabaja sobre la hipótesis nula. Siempre se busca, o teóricamente se busca que ésta se rechace, ya que al rechazarlo significa en este caso que el parámetro es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque es diferente de cero, que es significativo. Cuando no se rechaza la hipótesis nula, en este caso, como dice el nombre, no es estadísticamente significativo. En este caso, cuando no se rechaza, cuando el valor crítico calculado sea menor al valor de la tabla Z o T. Ahora, cuando yo uso el valor de la tabla Z, cuando yo uso el valor de la tabla T, puede ser que dicen ya use el valor Z, que es más fácil, que en este caso para 95% de confianza es 1,96, o sea, un valor fijo. O puede ser que no les diga nada, entonces lógicamente tienen que llevar sus tablas. En este caso, cuando la cantidad de datos sea menor a 30, se usa la tabla T de Student para la instrucción de estudio. Cuando la cantidad de datos sea mayor a 30, se usa la tabla Z, para la tabla de distribución Z. Como acá son 14 datos, en este caso vamos a la tabla T de Student, que aquí la tengo. ¿Dónde está? Acá. Ok, tabla T. Esta está en su libro en este caso, de Waldrich, o pueden encontrarla en la página de apéndice de tabla en el libro de la Mojar Bugarati. Ya, entonces, ¿cómo yo defino el valor T? A través de dos cosas. Primeramente, los grados de libertad, que en este caso vienen a ser grados de libertad, van a ser igual a la cantidad de n o cantidad de datos que tenemos observados menos k. En este caso, grados de libertad vienen a ser 14 observaciones y k viene a ser la cantidad de parámetros beta. 14 menos 4 viene a ser igual a 10 grados de libertad. Y lo segundo que usamos es el nivel de significancia. En este caso, eh, significancia. En este caso, el estándar es un 5%, lo que se enseña generalmente casi todos, ¿no? Se enseña un 5%, pero también se puede usar el 1%, dependiendo del nivel de rigurosidad que quieran hacer o usar para el modelo. En este caso, el estándar es 5%. Como aquí tenemos una distribución de dos colas, en este caso tenemos un límite inferior y un límite superior, ¿ya? En la tabla se busca el valor de 5%, por eso le pone el T de student, T alfa, que significa T de student, dividido entre 2. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ese 5% lo dividimos entre 2 y viene a ser 2,5% por cada cola o por cada lado. ¿Para qué nos sirve esto? Simple. Cuando yo vaya a la tabla, voy a buscar en este caso grado de libertad 10, porque 14 menos 4 es 10. Y voy a buscar en este caso el 5% que dividido en dos colas viene a ser 0,2,5%. O acá, como pueden ver, 0,25. Entonces acá voy a agarrar este cuadradito acá. Bueno.
A ver. Ok, y en este caso en 10 y en el valor de 5% o en este caso dividido en 2 que viene a ser 2,5. O sea, 2,5% es igual a 0,025. Ahora, si ustedes multiplican esto por 2 colas, les va a salir 5%, que es el nivel de significancia que le plantea el ISEM. Ok, también hay al 1%. Si fuera el 1%, usaríamos este valor acá, 0,005. Ya, en este caso usaríamos 3,16. Entonces acá el valor al 5% es 2,2281. Entonces yo lo copio. T alfa tiene un valor en este caso de 2,2881. 2,2881. Y ahora voy a sacar el T crítico calculado, o en este caso el valor T calculado. T calculado. Que simplemente la fórmula es, en este caso, eh, al valor del parámetro del coeficiente beta, le restamos el valor de beta sub i, que es el valor que colocamos en la prueba de hipótesis, que vendría a ser su valor que queremos saber si es o no, o sea, si es igual a cero, y lo dimos entre el error estándar de ese parámetro, error estándar de beta, beta sub i. En este caso, En este caso, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, valor inferior. Acá el valor de beta, calculado en este caso, lo que estimamos es 2000, perdón, 0,012. Le restamos 0, que viene a ser el valor que estamos asumiendo acá. Aquí podemos poner 10, 20, pero en este caso vamos a poner 0 porque no hay un estudio que nos diga cuánto es el valor estimado de beta. Entonces vamos a poner 0. Entonces al restar un número por 0 me da el mismo número y esto lo voy a dividir entre el error estándar. ¿Y de dónde saco el error estándar? Para eso hacemos la matriz de varianza y covarianza. El error estándar es igual a la desviación estándar. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente divido parámetro beta menos, hemos hecho, perdón, dividido entre error estándar y esto de acá es el valor para la prueba de decisión, el valor t calculado, caso de experimento. Entonces, en este caso, acá simplemente yo comparo. Agarro el valor T alfa y pregunto, ¿cuál valor es mayor? ¿El valor de T calculado o el valor de T de student de la tabla? Valor de la tabla T student. Entonces, aquí me puede responder, ¿qué valor es más grande? 2,222, 2,2281 o 0,87. ¿Cuál es el valor más grande, chicos? Ok, ya bueno, de manera sencilla el valor más grande es 2,221, por ende, cuando el valor de student es mayor al valor calculado, como pueden ver acá, crítico es menor a la tabla de student, no se rechaza la hipótesis nula, en este caso ponemos no se rechaza la hipótesis nula H0, por lo que se concluye que la variable, en este caso población, no es estadísticamente significativa para explicar el comportamiento del crimen o la cantidad de crímenes. Y es lo que dije al comienzo, el valor de este parámetro era muy chiquito, era similar a cero. Como pueden ver, es cercano a cero. Entonces, de ahí yo ya sabía que no tenía impacto, ¿no? Y que más tiene impacto es la tasa de desempleo, que es lo obvio. Ya, entonces, en este caso se hace la misma lógica para